material de equipo es wow, es impresionante. Llegó hermano su servidor Inés Ramírez. Vamos a hablar de un tema. El instituto, pues, los que no conozcan el Hospital de Nutrición, en el instituto tenemos varias especialidades. Dentro de esas, pues, manejamos un área de ortopedia, definitivamente no tan grande como la del Instituto Nacional de Ortopedia, pero bueno, les vamos a transmitir parte de lo importante que es para nosotros la respuesta biológica a la agresión, sobre todo al paciente de cirugía de ortopedia, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vemos el entorno de agresión, yo observo que muchos de nuestros pacientes sufren una agresión. Por ejemplo, ¿usted qué se le sonaría? ¿Cuál es la agresión primaria que puede tener un paciente cuando ingresa al hospital? Pues el hecho de estar en el inicio del estrés del paciente cuando va a ingresar. Está dando, creo que un punto muy importante, el estrés. ¿Y qué cosas cree usted, por ejemplo, doctor, qué cosas cree que le causa estrés a nuestro paciente? Que le pidas sus avales para cumplir con la cuenta. Pero, ¿qué cree? Eso es muy cierto. La cuenta, los institutos. Por ejemplo, usted, señorita, ¿qué cree que le puede agredir al paciente de la cuenta? ¿Qué más? Que lo van a picar o algo así. Todos los procedimientos invasivos que estamos realizando en nuestros pacientes. Por ejemplo, usted, señorita, ¿qué cree? Pues una es la venopunción y la otra que me entré por una fractura, pero ¿qué me van a hacer? ¿Cuántos clavos, cuántos tornillos? ¿Qué me van a hacer? Aquí quiere decir un punto importante. ¿Qué me van a hacer? Sí. Y esto a mí me suena muy importante en la parte de la respuesta biológica a la agresión. Quizás nosotros cuando vemos estos temas, o sobre todo la respuesta inflamatoria, que bueno, la mayor parte de artículos lo manejan con nuestros pacientes, pero observamos esto, ¿qué nos van a hacer? Yo observaba sobre todo esta parte del conocimiento de lo que se realiza al paciente y sobre todo el personal de enfermería, cómo está tratando a nuestros pacientes, ¿no? Que es el que está en contacto, y pues bueno, todo el equipo multidisciplinario. Recuerden que una agresión quirúrgica puede ser una conducta en la cual se ataca a una persona como tal agresión con la finalidad de provocar algún daño. Se puede provocar algún daño o no se puede provocar algún daño. Esto según lo vamos a ver en un artículo de de agresividad cuando nosotros observamos al paciente. Pero en los actos quirúrgicos, cuando nosotros hablamos de agresión, yo quiero causar algún daño. De ahí podemos ver agresiones, no se dan en el hospital, sobre todo en México, eso no se da. Vamos a poner un ejemplo muy claro desde el personal de enfermería, ¿no? Son las 2 de la tarde y nos tenemos que ir. Y está la señorita, llega y revisa las soluciones e infusiones. ¿Sabes qué? No te vas, porque te falta tu fechita. Esto no pasa en los hospitales de México, eso es en otras instituciones americanas, europeas. Y lo hacen en frente de quién creen, el paciente. Pero vean, esta es una fin de agresión. Yo lo quiero hacer porque saben que mi compañera me cae mal, que se quede otro ratito. No la dejo ir. No la dejo ir. Y estoy haciéndolo yo con un fin. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de la respuesta agresiva del paciente, sobre todo quirúrgica, aquí no estoy tratando de provocar algún daño. Al contrario, yo veo que menciona que el doctor pues se dedica mucho a lo quirúrgico. Lo ideal, doctor, es causarle un daño al paciente. No, pero si conlleva un procedimiento, el hecho de hacer un acto es una cosa. Nos da un punto importante. No lo hago con un fin, nos dice, de provocar un daño, pero lo estamos causando sin querer algún daño a nuestro paciente. Entonces veamos que esta parte agresiva es muy importante manejarla con el paciente, porque esto, después de no querer yo provocar algún daño, se le provoca a un paciente un daño real. Después de que haya un probable daño, y esto ya hablamos específicas, etiquetas diagnósticas según NANDA, que nos dice el riesgo, ¿no? Y todos manejamos el riesgo de lesión, ¿de acuerdo? Relacionado a muchos factores, pero el paciente ya corre un riesgo. Entonces esto ya es etiquete, sobre todo vocabulario enfermero cuando hablamos de NANDA, y sobre todo cuando yo veo mis acciones NIC y todo lo que yo quiero provocar con NOC. Todos mis objetivos y todas las intervenciones de enfermería que yo quiero realizar, ya todos manejamos el vocabulario perfectamente ya de enfermería. Pero cuando yo ya veo también la existencia de un daño, ya no solo un daño real, sino esto se va a un daño emocional. Yo observo, y nos daba un punto muy importante cada una de ustedes, y nos decía, cuando el paciente llega al hospital, ¿qué puede causar daño? Todos los desgastes, desde el desgaste físico, el desgaste emocional, el desgaste familiar,
el desgaste económico, no solo del paciente, sino de quién, de la familia. Observemos la importancia de todo lo que lleva un evento una agresión quirúrgica. Miren, podemos ver una agresión que puede ser provocada, que yo me peleo, le pongo acá, no se puede dar en la calle, sin con algún objetivo. Esto regularmente pues, no se da, o no se da creo que dentro del hospital, pero es importante mencionar este tipo de agresiones. Hay otro tipo de agresiones, pues bueno, que alguien lo haga porque le gusta, le pagan, se va a ganar algún título. Quería ver algo de agresión en enfermería, pero bueno, creo que no encontré ninguna. La única que encontré creo que esa no se aprecia muy bien. Esta que querían aventar a la enfermera al metro, creo. Pero bueno, creo que fue la más apego a la conducta agresiva que logré encontrar. No quería decir eso, pero fue por Seúl, ya casi iba a tomar el taxi para llegar al Instituto de Ortopedia. Es otra conducta. ¿Qué creen? Estas conductas agresivas se pueden dar incluso dentro del personal, pero ¿cómo se refleja en el paciente? Yo ya estoy estresado porque sé que voy a ser intervenido quirúrgicamente. Y se van a liberar, y es muy bonito aprenderse de las catecolaminas y qué pasa con la respuesta inflamatoria, metabólica, y qué pasa con el glucagón a nivel pancreático, es muy bonito. Pero ¿qué creen? Cuando un paciente llega al quirófano, o cuando el paciente va a ser operado, o intervenido quirúrgicamente, quien rodea, y sobre todo la parte emocional que veíamos ahorita de inicio, lo puede causar también el personal de enfermería, y esto puede incrementar la confianza que le estamos dando a quién, a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? La agresión entre nosotros. Oye, ¿por qué no le hiciste esto al paciente? ¿Lo preparaste bien? ¿No le hiciste esto? ¿Le hiciste lo otro? ¿Pero qué creen? Se puede estresar mi paciente aún más. Oiga, ¿por qué le dijo esto a la enfermera? Oiga, ¿y por qué no me lavó así como dijo? Oiga, ¿y por qué no me limpió la boca con esto? Usted me dio una solución a esto y lo que usan ya es clorexidina, no, lo que usan es yodopovidona, y el paciente se queda, ¿qué me está pasando? Veamos todo lo que, los factores de inicio prehospitalarios, o sobre todo del área perioperatoria, para desencadenar este proceso de agresión. Y pues bueno, definitivamente ya como tal la respuesta a la cirugía, pues ya es, como nos mencionaba, yo lo hago con un fin terapéutico, pero esto nos puede causar algún daño o alguna otra complicación. Recuerden que la respuesta a la agresión quirúrgica nos induce a SIRS, que es System Inflammatory Response Activity, que tiene el paciente, o el sistema de respuesta inflamatoria que va a tener el paciente. Para comprender esto, pues vamos a ver muchos factores. Yo siempre les menciono, sobre todo cuando nos han invitado a dar unas pláticas de la parte perioperatoria. Todos alguna vez nos hemos lastimado y nos hemos golpeado. ¿De acuerdo? Cuando nosotros observamos esta pequeña región, ¿cómo quedará cuando uno se lastima, se golpea? O les ha pasado que cuando abrimos algún fármaco se nos entierra un vidrio o algún del ámpula? ¿Cómo queda el dolor ahí? Es fuerte, es agudo. La parte, ¿cómo queda? Enrojecida. Ahora yo me voy sobre todo a los procedimientos, sobre todo en ortopedia, ¿no? La parte que hacen en las separaciones, todo el material de equipo que se utiliza. Entonces imagínense la respuesta que está teniendo el paciente. O sea, cuando nosotros vemos aquí el síndrome de respuesta inflamatoria, es muy importante. El estrés quirúrgico es otro de los factores que va a inducir a la actividad biológica del paciente. Las reacciones de anestesia como tal también nos van a traer algún tipo de reacciones, complicaciones quirúrgicas, modificación inmunitaria y en ocasiones trombosis en cada uno de nuestros pacientes. Recuerden cuándo se va a presentar la respuesta biológica. Desde el área preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria. ¿Qué quiere decir? Que esto es todo en el ámbito perioperatorio. En el ámbito perioperatorio se va a manifestar todas estas reacciones al paciente, porque ¿qué creen? Estos fenómenos agresivos se van a dar en todo momento que nosotros tratemos a nuestros pacientes. Hay factores que determinan aún o acentúan aún más esta respuesta biológica. La primera, que es ayuno, que esto es la pérdida de energía de nuestro paciente. No sé si ustedes alguna vez les ha tocado ir de guardia, que tuvieron un día muy pesado, o tuvieron algún familiar en el hospital, o alguna actividad, y cuando llegan a la guardia en la noche, al turno, llegan sin comer. Y tienen que trabajar, y ese día que les fue tan mal, que creen, es el día que más hay sobrecarga de trabajo. ¿Cómo se sienten sin haber comido y estar trabajando? Cefalea, mal humor, eso es bueno, el mal humor. Imagínense mal humor, ahora transponen al paciente. Está con angustia, las cuentas,
todo lo que le están pidiendo al paciente también, ¿no? Lo tiene que conseguir, si no se opera. Entonces, el estrés quirúrgico, tiene problemas en casa, dejó el trabajo, no le dieron incapacidad, le van a descontar tantos días. Veamos todos estos factores y se encuentra con la enfermera. Señorita, yo sé que me van a operar, pero ¿qué cree? ¿Tengo dolor? ¿O tengo náuseas? Y se encuentra con que, permítame un momento, yo no soy su enfermera, ahorita le mando a la enfermera encargada. O permítame un momento, ahorita lo atiendo. Y permítame un momento, ¿cuánto dura en tiempo? 3, 4 horas, eso es en otro, pero como estamos en rehabilitación, media hora. En el hospital de nutrición. Entonces imagínense cómo esto puede acentuar la ansiedad y el estrés, afectan de una manera importante la afección inmunológica de nuestros pacientes. Los estados de shock, y aquí entrando ya sobre todo toda la parte de que se desencadenan en la liberación de catecolaminas de los pacientes, que favorecen a la hipoperfusión, lesión de los tejidos, que es principalmente el foco traumático, dolor. Ojo, ahorita vamos a hablar de la parte del dolor, y aquí yo le veo muy atinada porque actualmente tenemos en el paciente postoperatorio una etiqueta que es hospital libre de dolor. Hay hospitales que ya lo manejan así de manera específica. En México, lamentablemente no todos, pero ustedes van a encontrar instituciones en Estados Unidos. Precisamente el mes pasado estuvimos en Cuba y yo decía, wow, aquí sí lo aplican. O sea, lo primero y lo que no debe tener el paciente es dolor. Y si tiene su escala, el paciente dice, del 1 al 7, ¿cuánto? Ya usted le tiene que preguntar, tengo dolor de 7, dolor de 8. Y digo, wow, eso es increíble, pero esto respecta a factores importantes. Signos y síntomas vagales prevenibles, que es que mi paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, pero el paciente, aparte de dolor, tiene otros signos y síntomas desde antes. Náuseas. El paciente está en ayuno, esto se acentúa más. Tiene estrés, ¿de acuerdo? Y hay signos y síntomas que se pueden tratar y prevenir. Y no se nos olvide que otros factores es la anestesia. Todas las complicaciones que va a traer postoperatorias y todas las reacciones vagales, hemodinámicas y metabólicas que va a tener todo este transcurso en el paciente va a estar sometido a anestesia. Recuerden que va a haber una agresión y aquí va a haber mediadores. Hay bastante tipo de mediadores que ahorita me gustaría enfocarlo todo, pero muchos, sobre todo, yo siempre les digo, es como que cuando meten a un caballo y lo sacan y lo ponen a correr. Yo siempre le digo así a los alumnos, lo sacan y lo ponen a correr y a ver, párenlo ahí. Es un caballo que no está tomado. Tiene esa liberación adrenérgica tan importante que, a ver, pónganse enfrente y párenlo. No, el cuerpo tiene que responder, ¿no? Los tejidos tienen que responder. Sobre todo hay respuestas cerebrales, neuroendocrinas, y sobre todo estas se van a reflejar ya a nivel de otros sistemas que, bueno, vamos a enfocarnos para... Recuerden que hay pacientes que se le hace una agresión biológica, pero ya tienen un riesgo quirúrgico preexistente. No todo el paciente que llega a una sala quirúrgica es un paciente, llamémoslo, limpio. Hay pacientes que ya tienen algunos factores, ¿no? Yo me pongo a pensar en los pacientes quemados que luego tienen que ser sometidos quirúrgicamente. Ya tienen un factor preexistente. Pacientes de trauma, ¿no? Que ya llegan con algún sangrado, hipovolemia, llegan taquicárdicos, pero tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces aquí estos pacientes ya tienen algún factor. Ustedes sobre todo realizan en el instituto algún tipo de cirugías a pacientes de ortopedia, ¿no? Con algún tipo de infecciones, ¿no? Que ya están infecciones óseas y tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, pero estos pacientes que ya tienen algún factor predeterminante para que esta agresión biológica sea aún mayor. Esa respuesta, ¿cómo va a ser en cada uno de nuestros pacientes? Se pueden dividir en dos tipos. Hay una división de 2 tipos donde nos habla de la agresión biológica, que es una respuesta biológica aguda o una que es crónica. La aguda regularmente se presenta desde las 0 hasta las 72 horas y la crónica se va a presentar de las 72 horas en adelante. Aquí varía un poco a otros significados en cuanto a agudo y crónico. Aquí sobre todo estamos hablando de la respuesta biológica postoperatoria. Si voy muy rápido me dicen. ¿Vamos bien? Ok, excelente. Aquí el paciente puede tener en el grado 1 mínima lesión tisular. No va a haber hipovolemias. El periodo de ayuno es corto, puede ser de 0 a 24 horas, estancias cortas o hasta 2 días de ayuno. Y
sobre todo en qué lugares se puede dar fracturas de huesos cortos, heridas accidentales pequeñas, el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente o algún otro tipo de cirugías, ¿de acuerdo? Que se pueden realizar de corta estancia y el paciente después de 24 horas se va a su casa. La respuesta biológica es mínima. El paciente pues no va a estar tanto tiempo alterado hemodinámicamente, metabólicamente, sino se va inmediatamente y tiene una recuperación. El grado DOR puede haber moderada lesión tisular. La hipovolemia puede ser transitoria, si ustedes han encontrado, sobre todo en las áreas de recuperación o en las áreas de cuidados especiales, que el paciente después del postoperatorio 24 horas está hipovolémico y el médico nos está indicando pues, alguna carga, coloides, cristaloides y los pacientes responden. Ustedes los ven al otro día y el paciente ya está bien, ya estaba con la presión baja, ayer estaba con náusea, ya estaba con dolor y el paciente ¿cómo se va al otro día? Pues va mejorando y en el transcurso incluso de una semana los pacientes se recuperan y logran una recuperación. Son cirugías selectivas, los ayunos no son tan prolongados. Si nos damos cuenta aquí, la parte de los ayunos sí nos las mencionan mucho porque es la que le va a dar la energía al paciente. Quizás en la parte de ortopedia no hay tanto ayunos en los pacientes, pero en algunos pacientes, pero hay otros eventos quirúrgicos en el instituto nosotros que logramos manejar que el paciente sí está en periodos prolongados de ayuno y pues bueno, aquí la respuesta biológica es aún mayor y pues bueno, hay bastantes tipos de cirugías, fracturas de huesos largos, algunas colecistectomías y algún otro tipo de cirugías. Y grado 3, pues aquí hay una gran lesión tisular. Son pacientes, incluso a mí ustedes seguramente les ha tocado alguna vez algún paciente de cadera, ¿no? Que le baja de manera importante la hemoglobina, está taquicárdico, está hipovolémico, ingresa a la unidad de cuidados intensivos, o paciente de columna, requiere de aminas porque el estado de shock es aún mayor. Si logramos ver la diferencia entre uno leve, no requiere mucho el paciente, un cuidado pues posquirúrgico sin mucho tratamiento, el segundo recarga la parte de hipovolemia en lo que pasa a los efectos de anestesia y en lo que el paciente se recupera con coloides, cristaloides, y en el otro, pues aquí ya hay falla hemodinámica, taquicardia, hipovolemia, el paciente requiere de mayor tiempo de hospitalización. Incluso en su instituto he observado que muchos pacientes pasan a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y ahí es donde se les da todo este cuidado, se les hacen las transfusiones, se les controlan las aminas, hasta que se les hace un destete y el paciente ya una vez que está controlado, se va. Pero hay pacientes que se llegan a complicar y tener mayor complicaciones como son las infecciones y sepsis. Cuando estamos hablando de esta parte de infecciones y sepsis, el paciente esta actividad biológica la tiene aún mayor, pacientes taquicárdicos, pacientes con fiebres, pacientes que requieren de otro tipo de antibiótico-terapia. El periodo de ayuno puede ser mayor a 7 horas. Allá en el instituto, a diferencia, les quiero platicar, a veces, si ustedes nos llegan a ver si se complican alguno de los pacientes de ortopedia, pues más o menos, no mucho, pero sí tenemos algún otro tipo de cirugías, ¿no? En el cual los pacientes sí llegan a una hospitalización muy larga, hablando ya en general acerca de los pacientes posoperatorios. En la terapia intensiva, yo creo que un 50% de nuestros pacientes, nosotros siempre decimos, los dueños de la terapia casi son los clientes son los cirujanos, ¿no? Que ingresan tanto la cantidad de pacientes y nosotros como enfermeros hay que estar atentos a la respuesta biológica. Y bueno, muchas veces es muy bonito aprender toda la parte de lo que pasa, la liberación de catecolaminas, pero aquí lo importante es yo como enfermero, ¿qué es lo que debo de realizar? Yo como enfermero, ¿cuál es la etiqueta diagnóstica que debo de tener presente para el tratamiento y sobre todo para brindar el cuidado a nuestros pacientes? Recuerden que la respuesta biológica a la agresión quirúrgica comienza específicamente, hay factores que veíamos que es en la parte perioperatoria, pero ya hablando de la agresión biológica quirúrgica, empieza desde el postoperatorio, termina la anestesia, el paciente llega a la sala de recuperación hasta que haya una cicatrización tisular. ¿Cuánto tiempo dependerá de esto? ¿Quién me dice? ¿El tiempo? ¿Mande? ¿Depende de qué me decía? De la cirugía, y pero de todos estos factores que estamos observando. Entonces, cada paciente va a ser diferente. Aquí no podemos dar un tiempo, sino nosotros lo único que vamos a ver qué tipo de respuesta está teniendo el paciente, en cuánto tiempo, pero sobre todo, aquí de qué va a depender hasta que el paciente se recupere. O sea, que aquí es importante lo que nos mencionan todas las teóricas de enfermería. A cada paciente lo individualizamos, porque no todos los pacientes igual, ¿no? Yo puedo incluso
pues nosotros los hombres somos el sexo fuerte, aguantamos. Pues bueno, operar a mí una apendicectomía, ya ustedes de una apendicectomía, ¿y quién se recupera más rápido, el hombre o la mujer? La mujer. No, estaba, después estaba sexo fuerte, llenas aguantamos todo. Esa es una mentira. No, ¿cómo las mujeres? No. Pues repitamos la plática. Vamos a hablar de género. ¿Qué creen? Hoy por hoy es muy cierto eso. A mí me impresiona cómo algunas pacientes se tienen que ir. Ay, ya, pues me tengo que recuperar porque tengo que hacer actividades, ¿no? Porque esta es la parte también, cómo está la parte del estrés y la parte de cómo están los factores en el paciente. Y en el varón, no. Y aparte que a las mujeres les encanta los actividades. Aunque nos portemos bien. Pero si observamos, cada quien es diferente. ¿De acuerdo? No podemos determinar, aunque sea la misma cirugía, aunque sea el mismo hospital, aunque sea el mismo cirujano, la misma enfermera que atienda y el mismo anestesiólogo, cada paciente va a tener una recuperación y una respuesta biológica diferente. Eso es importante que lo debemos de tener. Y podemos ver si es inmediata, intermedia, tardía, cada uno de estos factores en cada uno de los pacientes. Pero recuerden que aquí lo importante, yo como enfermero, ¿qué hago en esta respuesta? Inmediatamente hay protocolos en los cuales yo me voy a basar signos vitales. Por eso nos llamamos signos vitales. Hay protocolos ya establecidos, sobre todo en los pacientes es cada 5 minutos, cada 10 minutos. Hay ocasiones que cuando hablamos de la parte perioperatoria nos mencionan, oye, es que es mucha la sobrecarga de trabajo. Yo me pongo a pensar, pues yo estoy acostumbrado que en la terapia intensiva agarra, le programa el monitor, al menos que les piden una presión arterial ya auscultada, pues va uno y se las toma regularmente. Si no, la línea arterial, toda la presión arterial invasiva, las van y si controlamos, tenemos frecuencia cardíaca continua cada 15 minutos, 10 minutos. Pero ¿qué crees? A mí casi nunca me habían sacado hospitalización. Y el día que me sacaron hospitalización de los postoperatorios, nosotros allá le decimos el miércoles es día de plaza, y en México, en el instituto, porque opera todas las especialidades, todas. Entonces los pisos están, no se imaginan, esa respuesta biológica a la agresión. Hay quien llora, hay quien se choca, hay quien baja la terapia intensiva, hay estarnos transfundiendo, hay pacientes que hacen bacteremia. Es importante esta respuesta, pacientes con hipertrigliceridemia por la respuesta biológica a la agresión. Entonces, imagínense cómo está. Yo ahí ya me puse a pensar, ya, me subieron a piso, acostumbrado a un paciente grave nada más, y cuando me tocan 6 u 8, digo, señor, ¿por qué no mandan uno a uno? Entonces esto sí es importante, ¿no? Y aparte veíamos todos otros factores. Todos estos factores, y sobre todo la atención de enfermería, cómo estamos tratando al paciente para que esta agresión sea más aguda en cada uno de los pacientes. Entonces vamos a observar que pues aquí es importante ver todo, pues ya hay otras partes, equilibrio ácido base, gasometrías, antibiótico-terapia, nutrición enteral para entrar en cada uno de los pacientes. Pero sobre todo es importante yo como enfermero vigilar la aparición de hemorragias y rupturas de algunas anastomosis, que es común en algunas ocasiones, en caso que el paciente tenga alguna sonda, pues ver, o algún, no sé, sonda Blake o Jackson Pratt, no sé las que utilicen ustedes en la institución. Es importante nosotros mantener esa vigilancia continua, de acuerdo con cada uno de nuestros pacientes. Bueno, aquí se ve muy pequeño, pero la respuesta biológica, según la cirugía, vamos a ver qué es lo que comúnmente presenta el paciente. Bien, aquí no se alcanza a apreciar bien, pero vamos a ver en la parte preoperatoria, que si vamos a ver este semáforo verde, amarillo y rojo, es conforme se va presentando la gravedad en cada uno de los pacientes. La respuesta biológica en la cirugía del paciente puede ser desde el miedo. Mi pregunta es, ¿qué hago yo como enfermero para disminuir el miedo al paciente? Cuando el paciente llega al evento quirúrgico, regularmente le damos una hojita, ¿no? Firme esta autorización, donde se le va a firmar, y su familiar y todo. Tiene miedos. Donde firma sangrado, ¿qué más le ponen los médicos que va a tener? Infección, ¿qué otro? Exacto, riesgos anestésicos, ¿qué más? Si es una cirugía muy grande, muy complicada, hasta abajo le ponen algo. ¡Ay, muerte! O sea, usted está firmando un papel donde probablemente se pueda morir. ¿Sí me explico? Y este factor, una respuesta que inmediatamente tiene el paciente. Entonces, pero el médico le avisa que es función y ellos van, los cirujanos, ellos no pueden estar todo el tiempo porque los cuidadores y los gestores del cuidado del paciente, ¿quiénes son? Enfermeros. O sea, hay que ponernos nuestra camiseta que soy enfermero. Pero, ojo, en ocasiones no les ha pasado que el médico va y les explica al paciente, se le va a hacer esto, y el paciente sigue con dudas, los tecnicismos que se usan. ¿Quién cree que sea la persona ideal para el paciente orientarlo con buenos términos? Los enfermeros.
enfermería. Sí. Si nos damos cuenta, ¿qué tanto estamos favoreciendo para quitar el miedo al paciente? Ya tiene el ayuno, el dolor, el insomnio. Hay pacientes que desde el preoperatorio tienen dolor. Pero ¿qué creen? Si nosotros no vamos y le preguntamos al paciente, el paciente está más nervioso porque ¿qué creen? O sea, a mí me interesa más la cirugía, pero no veo la parte de dolor. Un paciente que desde el preoperatorio tiene dolor y no es tratado en el posoperatorio seguramente tenga más complicaciones. Recuerden que aquí con el dolor se liberan bastantes, bastantes receptores, depende de cuáles sean, nociceptivos o no nociceptivos, hablando de generalidades del dolor, ¿no? Y en base a esto, ¿qué respuesta va a tener mi paciente? El paciente puede estar frío, el paciente puede estar inmovilizado. Hay hospitales donde están, oiga, es que lo van a operar, no se mueva, se queda aquí, por favor se baña, se toma eso, el paciente, y ahí está, inmovilizado todo el tiempo. Cuando el paciente algunas veces sí se puede movilizar, hay pacientes de ortopedia que definitivamente no se puede movilizar, pero se puede, ¿qué tanto estamos favoreciendo la movilización del paciente? Estar inmovilizado, estar estresado, ya escuché, pásele esto, puras inas y nombres extraños, y aparte ponle la fechita, ponle esta solución, esto está mal, si no le pones esto no entra al quirófano, se va a suspender la sala. Imagínense cómo está el paciente. Cuando el paciente va al quirófano, lo único que ve que son luces, siempre van en la camilla. Imagínense qué estrés. Y lo que platica la enfermera, señor, tranquilo, todo va a salir muy bien en la cirugía. Miren, la cirugía va a ser esto, va platicando con el camillero. No nos pagaron esta quincena. Miren esto. Oye, el paciente que también fue de reemplazo de cadera, ¿ves que falleció? Y el va lo mismo. Entonces, veamos todo lo que estamos ocasionando en nuestros pacientes. Y el agotamiento físico. Ese es del preoperatorio. Llega el paciente en el transoperatorio. A mí ya me tocó una vez estar en el quirófano. Yo muy tranquilo, soy enfermero. En ese entonces le dije, oye, le dije a un anestesiólogo, no seas malo, que me dé tal persona la anestesia, ¿no? Cuando uno es conocido en el hospital, no conocido, pero sí tiene amistades. Pero no todos los pacientes tienen esta posibilidad, ¿no? Uno, según agarra, porque es mi amigo, yo he visto que es algo que nosotros tenemos. Pero llega al posoperatorio, a mí cuando me pasó todo fue que me pasaran de la camilla a la mesa quirúrgica, signos vitales estables, cuando vi estaba taquicárdico, estaba hipertenso, yo le digo, pásame algo, por favor, lo que tú quieras, pero ya, por favor, no quiero saber nada. Yo es lo que quería saber. Ahora nosotros que tenemos un conocimiento, ¿qué pasa con el paciente que llega sin? Y lo único que, pásale esto, pon esto y tienes todo esto, tienes la carga, tienes el martillo, tienes eso. ¿Cómo se pone el paciente en ese momento? No se preocupe cuando ve las soluciones de color blanco, ahora pasar leche, ¿qué es esto? No, el ayuno. Sí me explico todo lo que ve el paciente. Esto es muy común. Cuando uno saca una muestra de sangre con una jeringa de 5, el paciente dice, todo eso me va a pasar. Pero en el quirófano se escupan de 10, de 20. A veces para llenar algunas cánulas jeringas grandes y el paciente, ¿cómo está? Vean todos los factores que estamos haciendo para esta respuesta biológica del paciente. Porque en el trans y postoperatorio ya puede presentarse hemorragia. Las hemorragias como tal ya tienen liberación adrenérgica, adrenalina, noradrenalina, dopamina y demás. La hipoperfusión que se da en el paciente tisular. No sé si les ha tocado a algunos pacientes que salen en cirugías largas, sobre todo algunos de columna, cirugías largas, y cuando ven que incluso en las protuberancias óseas se ve como si ya se le quisiera formar una escara grado 1 de enrojecimiento. Observen los grados de hipoperfusión, y si se chocan empiezan adrenalina, noradrenalina. Si hay liberación adrenérgica, esto vasoconstriñe de manera periférica, aunque central, nos aumenta la presión arterial, ¿no? Por litro. Vamos a hablar de hoy no de aminas, pero vean todo lo que pasa, la parte de hipoxia, fiebre, hipercatabolismo del paciente, el desgaste que está teniendo y los estados de shock. El shock que sea, ¿de acuerdo? El shock que ustedes quieran ver en el paciente. Esta respuesta biológica es intensa en ese momento al paciente. Y recuerden que en el trazo postoperatorio, posteriormente, si el paciente se complica y no de este semáforo no nos pasa al verde, puede haber sepsis, necrosis, shock, daño metabólico y daño renal. Observemos todo. ¿Han visto los pacientes posteriores a la cirugía cómo está por ese daño metabólico con hiperglucemias? Porque es por ese desgaste adrenérgico que está teniendo el paciente y ese desgaste metabólico que hay en el paciente. Y recuerden que aquí, si el paciente no sale de este evento y se complica, pues es una respuesta biológica intensa. Fracaso biológico que en ocasiones se puede dar la muerte. ¿Bueno? Pero aquí lo que nosotros debemos de ver todos estos factores, cómo los estamos controlando y manejando como enfermedad. Recuerden que puede haber
Aspectos clínicos de respuesta biológica local, específicamente en la parte quirúrgica o en la herida quirúrgica o en el sitio de incisión, no en inflamación. ¿Qué pasa con los drenajes? ¿Qué pasa con el sangrado? La remodelación y la cicatrización que estamos favoreciendo nosotros, y respuesta biológica sistémica, todo que es la parte neurovascular, ¿de acuerdo? Eso es cosa que nosotros hacemos con los signos vitales, ¿no? Vigilar frecuencia cardíaca, vigilar presión arterial, vigilar todos los estados de fiebre en cada uno de los pacientes, la liberación neuroendocrina. Recuerden que hay pacientes por liberación, como mencionaba, hormonal, adrenalina, noradrenalina, cortisol y metabólica. El estrés, el miedo, la liberación hormonal y hiperglucemia en los pacientes. Recuerden que, bueno, ya para terminar, y ahorita vamos a completarlo con el otro tema que tiene mucho que ver con estas partes de la respuesta biológica. Vamos a observar que el sistema nervioso central tiene una adecuada capacidad de respuesta. Esto es lo ideal que nosotros debemos de tener con el paciente. Pero ¿quién va a favorecer a todo esto? Pues nosotros como enfermeros, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos orientando al paciente? ¿Cómo estamos recibiendo al paciente? ¿Cómo estamos también favoreciendo a quién? A la familia. A mí a veces el gran problema no son los pacientes, a veces el gran problema ¿quién es? La familia. Son los que pueden estresar mucho a su paciente. No sé si les ha tocado alguna vez que han tenido algún familiar en el hospital y ustedes le dicen, oiga, vamos a hacer una escena. Usted es el familiar y usted es la paciente, ¿de acuerdo? Actúe como paciente. Ella es la familiar, usted la quiere mucho, la consiente mucho. Hola, buenas noches, ¿cómo se llama usted? Hola Rebeca, buenos días, mi nombre es Eliezer Ramírez, yo soy su enfermero. Familiar, cuando yo responda, ¿quién responde antes? ¿Tuvo dolor en la noche? Sí, mucho. Responda antes, ¿quién responde? Usted no, usted es el familiar. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Él es el paciente, pero sí actúa. A ver, ¿cómo se llama? Raúl, mi nombre es Eliezer, soy su enfermero. ¿Tuvo dolor en la noche? ¿Quién responde antes? Sí, me subo. No, pero ¿quién responde antes? familiar. ¿Quién responde antes? El Yo familiar. lo vale. Oye, ¿qué tal estuvo la comida que le trajeron ayer a la noche? Ay, fatal. ¿Quién se la comió? ¿El paciente? No, oiga, lo vino a visitar el señor Raúl, lo vino a visitar la enfermera en la noche. No vino en toda la noche. ¿Pero qué cree? ¿Qué estamos realizando nosotros? Aquí lo importante es también orientar a quién, a la familia. Quien puede estresar mucho a nuestros pacientes, ¿quiénes son? El familiar. A mí es un punto importante porque a mí me pasa así como, buenos días señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Tuvo dolor? Y la familia, tuvo mucho dolor en la noche, ¿qué cree? Le ardía. Y yo le estoy preguntando al paciente. Aquí ya la evaluación no sería tan objetiva, hablando ya dentro de términos de enfermería o de nada de nuestra evaluación enfermera, es más subjetiva, no objetiva. Entonces el paciente, ¿qué va a hacer? Apoyar a quién en ocasiones, al familiar. Esto es muy común. ¿Vino la enfermera la noche? No. Y el paciente, esto es muy, a mí me gusta sobre todo en las guardias que ustedes suben a hospitalización. Van a ver al paciente y le va a tomar, no prenda la luz, está durmiendo mi familiar. Cuidarlo. El paciente despierto. No, pero a veces ya cuando despierta, el que estresa únicamente a quién es? La familia. Aquí es importante también involucrar a la parte de la familia. Recuerden que, bueno, ese es el sistema, sobre todo a nivel central, y toda la respuesta, sobre todo para el estrés en el paciente, pues hay que ver específicamente cómo vamos a orientar a nuestros pacientes. Y este es el equipo multidisciplinario. Porque muchas veces al paciente se le dice qué se le va a realizar, pero no se le dice, ¿entendió, señor, lo que se le va a realizar? Si nos damos cuenta de esas preguntas en cada uno de los pacientes. El sistema circulatorio, ¿es capaz o no es capaz de mantener la perfusión tisular? Para una respuesta biológica eficaz, pues el paciente va a tener buena perfusión. Debe tener buena perfusión y sobre todo en estos pacientes pues es valorarlo de manera inmediata, desde llenar los capilares, la frialdad en cada uno de los pacientes, las reservas hepáticas de glucógeno en el paciente. Recuerden, en el postoperatorio nosotros manejamos cómo están las glucosas del paciente, regularmente están con hiperglucemias, cómo se manejan con esquema, sin esquema, en ayuno, insulina continua. Hay pacientes, por ejemplo, se me figura ya los de cardio que manejamos, sobre todo los de trasplante de hígado, que ahí pues ya tenemos protocolos establecidos para nosotros, al paciente ponerle insulina en infusión continua hasta que ya tengamos una estándar, quitarla y ahí controlar al paciente, ¿no? Porque la hiperglucemia, recuerden que esto hace que la respuesta biológica sea aún mayor y tenga complicaciones. O sea, dentro de las primeras 12 horas debemos de controlar, y 48 horas ya específicas el paciente debe tener ya un control específico del estado de glucemia. Es muy
muy importante sobre todo vigilarla de manera continua, ¿de acuerdo? Y pues tiene que ver con hidratos de carbono, mantenimiento normal de la volemia, y esto pues nosotros lo vamos a ver con cada uno de los pacientes con la presión arterial, y que el paciente tenga un volumen extracelular adecuado, y esto todos los evaluamos, el edema en el paciente, ¿de acuerdo? Estos son puntos muy importantes con los cuales vamos a ver nosotros la respuesta. Hay mucho, enfocarnos a la respuesta biológica es mucho de hablar sobre todo de fisiología, pero yo quise mencionarles este aspecto, sobre todo lo importante de cómo está tratando enfermería el paciente y cómo estamos desde el inicio y qué tanto estamos viendo la respuesta a nuestros pacientes en el postoperatorio, ¿de acuerdo? Es importante, no es cuestión solo médica, es cuestión de enfermería, de los gestores del cuidado de enfermería, ¿de acuerdo? Esto es lo importante que nosotros lo debemos de tener muy en cuenta. No sé si, bueno, alguna indicación, ¿verdad? Vamos a hacer